Nos encontramos en un nuevo episodio en El Vacío. Estamos con una artista que admiramos mucho, que se llama Luciana Guerra, una artista rosarina que tiene una gran presencia tanto en el mundo físico y en el mundo digital. Antes de empezar, le queremos agradecer una vez más a los chicos de Solexar por este hermoso lugar, esta hermosa locación y la oportunidad de poder seguir charlando con artistas que laburan tanto en el mundo IRL, como decimos, como en el mundo Web3. Y nada, te queremos dar la bienvenida, Lu. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, re bien. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes para esta charla. Así que gracias. Hermoso. Para empezar, nos gustaría hacer como una especie como de mini recap de un poco como tu carrera como artista desde tu infancia, por así decirlo. Me gustaría como que nos cuentes un poco cómo era tu casa de chica, cómo fue esos primeros pasos, esos baby steps relacionados al arte. ¿Desde qué lado vos te empezaste a involucrar con el arte cuando eras una purreta? Y siempre estuve en el arte. Mi mamá era escultora. Hacía esculturas en nieve, en hielo, en madera, en todos materiales. Y yo crecí en el taller de ella, así que de pequeña me daban un lapicito, una hoja y yo dibujaba o pintaba y después de más grande ya la ayudaba con los dibujos para los bocetos de las esculturas, así que siempre con ese interés. También yo soy rosarina, pero viví mucho, hablábamos antes de eso, viví mucho acá en Buenos Aires y íbamos mucho todos los sábados, no mucho, todos los sábados con mi mamá. Nuestra salida era el Museo Nacional de Bellas Artes. Tremendo. Íbamos a tomar un cafecito y después nos íbamos a recorrer el museo, ver alguna muestra. Después de más grande estudié Bellas Artes en Rosario, hice una especialidad en pintura y bueno, y acá estamos. Resumido bastante, pero sí, siempre en conexión con el arte. Hice talleres, pero bueno, siempre lo mío fue la pintura y esa conexión de pequeña, bueno, de ir al museo, conectar con artistas argentinos y bueno, ¿no? De todo el mundo, pero los artistas argentinos de los 70s, de los 60s, Noé, Deira, eran como artistas que me volaban la cabeza. Sí, los tengo todavía, las muestras que veíamos en esa época, que flasheaba. Básicamente eso. ¿Y te acordás la primera vez? Eso es algo que es una pregunta que me surgió el otro día, la primera vez que agarraste un pincel. O sea, No sé si me acuerdo. Me acuerdo de estar pintando muy chica. Era más de dibujar, porque era, viste, materiales secos, mi mamá para que no manchara. Pero pintar, no sé, por lo menos a los 7, creo, me acuerdo, ¿sabes qué? Porque seguramente pintaba antes, pero que a los 8 años me regalaron mi primera cajita de óleos. Eso me acuerdo porque tengo algunos guardados todavía, soy una coleccionista. Así que sí, de esa edad seguro con óleo, por ahí con témpera, más chica, acrílicos. Algo interesante de, como bien contás, de una persona que siempre de alguna forma estuvo involucrada, con esto que contás de tu mamá, de mamar, de, de eso que es muy loco, que bueno, capaz una salida al parque no, era una salida al museo y tener eso como tan presente. Y un poco lo que me interesaba preguntarte es cómo vos empezaste a definir tu estilo, o mejor dicho, tu ojo a partir de las cosas que a vos te gustaban, ¿no? Como que hay esta idea del surrealismo, o de cómo vos contás las cosas, tu relación con las emociones, y preguntarte eso, si es algo como que siempre te interesó consumirlo y luego lo empezaste a retratar, o quizá, bueno, uno puede ver otras cosas capaz más de, no sé, hiperrealismo, por decir algo totalmente distinto, Sí, o algo de, no sé, más cubista, vanguardista, pero que no tenga que ver con lo que vos luego producís en tu obra. claro, sí, es una re buena pregunta porque yo hace mucho que trabajo y el estilo es algo que cuesta mucho encontrar y de ustedes que son artistas también lo saben. Es muy difícil encontrar tu huella o tu firma personal que identifique o que cualquier persona que vea tu trabajo diga, este es de Luciana, por decirte, ¿no?
es una búsqueda permanente y a veces no se encuentra fácil. Yo pasé por un montón de estilos, de variantes, de gustos personales, de influencias. Trabajaba figurativo antes. Cuando empecé a pintar hacía, no sé, arlequines, ponele. Me encantaban los arlequines, los personajes circenses. Nada que ver con lo que hago ahora. Y después pasé por una etapa más abstracta. Trabajé muchos años como ilustradora y trabajaba con cosas muy opuestas. Ilustraba tapas para bandas de black metal, por un lado, y por el otro hacía libros infantiles. Eran como la antítesis total. Y de trabajar tanto con la imagen ahí, para lo que era mi obra pictórica, empecé a buscar abstracciones porque estaba medio cansada de realismo o de trabajar la figuración. Así que ahí empecé a trabajar un poco con la abstracción y en los últimos años me pasó, creo que la influencia de la tecnología y el arte digital cambió un montón mi manera de trabajar. Me compré en 2019 creo, me compré un casquito de esos Oculus y empecé a probar los programas, creo que era Tilbrush el que había probado, uno de los primeros. Y empecé a pensar distinta la pintura por esa cuestión de profundidad que tenés cuando estás trabajando con herramientas en VR. Entonces la pintura ya adquirió como otra búsqueda, que era esa, la profundidad, que fuera algo más inmersivo, que tuviera esa capacidad de generar eso en el que la veía, ¿no? No sé si lo logré, pero sigo trabajando en eso. Y después volvieron las figuras, de a poco están volviendo, algún tipo de figuración. No sé, es como que yo creo que es algo que está siempre en movimiento, que siempre hay algunos rasgos personales que uno conserva en la obra, pero que está en constante crecimiento y evolución. Total. Es Creo así, que ¿no? hay algo de nuestros contextos que siempre nos nutre con lo que uno termina produciendo en el día a día y eso se va notando quizás hacia atrás, ¿no? A lo largo del tiempo uno dice, estaba en esta y cómo eso se retrataba en mi obra. Algo que un poco investigándote con Gaby nos interesaba mucho, algo que justamente es tu interés, valga la redundancia, que es respecto a la psicología. Algo que nos habíamos anotado es esto de la idea de las emociones y las percepciones del ser humano, de la psique, y es algo que en tu obra también se ve retratada con lo difícil que es eso, porque sí, bueno, uno puede decir, es subjetivo y cada uno lo puede adoptar o interpretar a su manera, creo que hay algo muy claro en esa inmersión, en esa cantidad de información que tienen tus obras para contar una serie de emociones, una bandada de sentimientos y de una reflexión también muy introspectiva. Y quería preguntarte cómo te llevas con ese universo. No sé cómo me llevo. Trato de evitarlo y llevarme lo mejor posible. Yo, cuando empecé en los últimos años, en la pandemia, perdí a mi mamá y a mi papá con unas enfermedades como crónicas, feas, y donde experimenté verlos en todos los estados, hasta estados de demencia, senil total. Entonces, y después, bueno, la muerte y cómo uno procesa todo eso. Y empecé a trabajar todas esas en la obra, a plantear a través de lo que yo de alguna manera llamo paisajes o abstracciones como lisérgicas. Empecé a explorar un poco la idea de cómo todas esas emociones pueden habitar en una imagen o cómo se puede representar una imagen, la muerte, la locura, la enfermedad y cómo te sentís con todo eso. Y siempre uno cuando habla de eso ve asociaciones negativas o oscuras o cosas muy dark. Y nada, y yo lo que sí pienso o que terminé de entender después de todos estos procesos y estas pérdidas es que no necesariamente es el final o es algo malo o negativo o lo tenés que mostrar de una manera terrible porque la vida continúa, estamos acá nosotros estarán en el lugar que uno acorde a sus creencias considere, pero no tiene por qué ser algo malo.
siempre que algo termina empiezan otras cosas. Entonces, bueno, un poco era mostrar que hay algo bueno, que hay algo lindo, que hay algo bello en todos esos momentos difíciles que uno puede atravesar, que tienen que ver mucho con distintas condiciones de la psique humana, que nos puede pasar a todos y nos va a pasar a todos, porque todos nos vamos a morir o a enfermar. No sé si vamos a pasar por la locura, pero bueno, esperemos que esté bueno. Así que básicamente, no sé si responde la pregunta, pero es eso, ¿viste? Mostrarlo de otra manera y de una manera por ahí más habitable, más placentera, dentro de toda la negatividad que puede tener, que encontrar las cosas lindas que hay en eso. Total, sí, sí. Sí, creo que lo respondés con claridad, que si bien es una pregunta abierta porque tiene que ver justamente con la experiencia de cada uno y cómo eso después se puede retratar en una obra. Yo creo que cada artista tiene su pulsión de contar distintos aspectos de la vida que de alguna forma tiene que ver con eso, ¿no? Desde el amor, la muerte, el sexo, tantas cosas que se convierte ya hasta en un plano filosófico también, porque de alguna forma es siempre los mismos tópicos que nos atraviesan a lo largo del tiempo. Porque es la vida, claro. Total. Y también algo que habías mencionado antes era como también esta transición que lo contabas con esto de los Oculus, de que existen distintos soportes y maneras de contarlo, que así como fue por primera vez quizá con un lápiz ilustrando, después al óleo y también un pasaje, que también es un pasaje híbrido porque seguís conviviendo tanto con el lienzo como con lo digital. Algo que nos súper interesa es, como ser personas que también han trabajado en Web3, es cómo fue ese acercamiento de tu parte a ese universo digital, como de eso como llamamos como arte digital, ¿no? Sí, fue de lo más extraño, porque estaba trabajando como ilustradora todavía y me contrataron en, creo que era agosto del 2020, para hacer un proyecto de PFP. Okay. Yo no tenía ni idea lo que era, pero bueno, como yo trabajo ahora ya no, tenía un equipo y lo que hacía era directora de ilustración, ¿no? Dirigía ese tipo de proyectos. Entonces me contrataron, generalmente hacía los bocetos cuando podía, los hacía yo, y era como algo muy específico que tenía que ver con lo que yo estaba trabajando, con la imagen que trabajaba en ilustración en ese momento. Cuando terminé el proyecto, que era para Ethereum, el proyecto parece que tiene cierto éxito, por decirlo de alguna manera, y el cliente, como para agradecerme porque le había ido bien, porque había tenido ganancias, como que me introdujo al espacio de Web3, me explicó más o menos cómo funcionaba, que tenía que tener una cuenta de Twitter, parecía. Yo no tenía. Tenía una cuenta de Twitter, red de argentinos, para quejarme de servicios que funcionan mal, pero no para mostrar mi trabajo. Entonces me abrí una cuenta y me compró las primeras obras. Ese proyecto yo lo hice en agosto y esto era en octubre del 2020 y era como un boom donde todo el mundo estaba muy entusiasmado con vender y comprar arte. Así que arranqué en un momento como buenísimo, donde la gente no se preguntaba mucho qué era lo que consumía porque sí. Y bueno, fue así, vendí como, no me acuerdo de los primeros días, como 10 obras, una locura total. Después se estabilizó, ¿no? Pero bueno, empecé a entender más cómo funcionaba, empecé a conectarme con gente de todo el mundo, de acá y no sé, viste que es increíble la cantidad de artistas que hay con técnicas, con distintos tipos de imagen, de búsquedas, una locura. Fue re lindo. Y bueno, y acá estoy. Seguí, muchos desaparecieron porque no es fácil estar, ustedes lo saben, que también están de esa época, sí, tanto tiempo, con subidas y bajadas que tiene todo, pero bueno, tiene muchas cosas interesantes como para seguir en el espacio. ¿Y cómo es esa dualidad de construir un perfil online, digamos, ¿no? Porque esta cuenta de Twitter, todo esto que hablamos de la Web3, es algo que cuesta mucho construirlo y vos tenés como recontra re bien curado, lo tenés como bien afilado, estás presente, respondés, es como que con un perfil como más como de artista tradicional, ¿no? Como un artista de exposición
lugares más físicos, ¿no? Como que hay una cruza re interesante que tenés, que es como que tenés los dos mundos acá, ¿viste? Es como que también qué sacás de eso, ¿no? De ambos. Yo creo que sí, está re bueno lo que decís, se retroalimentan, se retroalimentan. Yo estoy, por ejemplo, en una galería en Rosario hace muchos años, antes de estar en el espacio Web3, y son ambientes muy diferentes y muy, por ejemplo, al menos en Rosario, creo que en Argentina todavía el arte tradicional es muy reacio al espacio Web3. Desconfían mucho porque, bueno, tiene sentido bueno, que a las galerías no les interesa que los artistas se independicen y, bueno, que ahora está cambiando porque también hay muchas galerías virtuales que representan artistas, pero en general la galería física se resiente un poco de todo eso, de esa independencia del artista y desconfía. Yo recién este año conseguí que me dejen exponer obras digitales, por ejemplo. Wow. ¿Por qué? Porque también tiene un sentido. La obra digital no es tan comercial como la obra física. Y si te pones a ver, bueno, también la obra más comercial es la obra abstracta, obras de gran tamaño, o sea, hay un montón de factores. Como que son dos mundos distintos. Pero sí, a mí me sirvió mucho estar en el espacio Web3, que, bueno, está re bueno que decís que es re curado porque no lo pensé nunca así. Sí de estar presente porque sé que es importante y hace la diferencia, porque conectás todo el tiempo con gente de todos lados. Y bueno, y me parece re importante, yo algo que hago, estoy mezclando un poco las dos cosas, ¿no? Pero algo que siempre hago es responderle a todo el mundo. A mí la persona que me escribe, me saluda aunque no la conozca, para mí es importante porque se tomó el trabajo de, no sé, de ver lo mío, en este mundo que vivimos que no hay tiempo para nada, o de escribirme algo sobre mi trabajo, me parece como que es re importante esa devolución, ¿no? De respeto y del interés que uno tuvo, que eso también genera empatía, ¿no? Ser empático genera empatía, somos humanos, tenemos que devolver un poquito lo que recibimos. Siempre lo pensé así lo de Web3, devolver, porque bueno, me permite vivir del arte, me permitió conocer un montón de gente, de coleccionistas, de galerías, de vivir de mi obra física, que la estoy mandando hace 4 años a todos lados. Y bueno, y esa convivencia también me permitió participar de un montón de salones acá en Argentina, porque participar de salones cuesta dinero, Sí. es una inversión, mandar la obra, traerla, los materiales, los lienzos, la producción, o si imprimís o si haces backlights. Los backlights son hermosos, pero son caros. Entonces el espacio Web3 me permitió gestionar todo eso. La convivencia es extraña porque siguen siendo dos mundos que todavía no se cruzan bien entre sí, pero yo creo que es algo como que es cuestión de tiempo, tiene que evolucionar de alguna manera. Acá en Buenos Aires hay galerías que tienen, hasta han creado sus plataformas en su momento, creo que en 2020, la de Sosa, no me acuerdo. Tenía un emprendimiento con un marketplace que era para comercializar arte Web3, NFTs, y después estaba una, creo, no me acuerdo el nombre, Aura creo que se llama, que era muy linda, que hacían muchas muestras acá en Recoleta, donde también entendían la importancia de tener obra digital y comercializar NFTs, la obra como una NFT. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. En Rosario todavía tarda un poco más. Si pasa en Buenos Aires, eventualmente pasará en la periferia. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Y la convivencia, a mí me interesa estar en los dos espacios, porque yo tengo una formación tradicional. Me encanta la pintura tradicional. Pero también me encanta el arte digital. Entonces como que trato de habitar un poco los dos espacios. Yo creo, un poco como dando mi take también respecto a lo que es el arte digital, creo como que hay un momento como de gran experimentación, porque son esos ladrillos que están ocurriendo ahora y luego será
una pared con algo completo, pero estamos como en ese proceso y muchas veces estando dentro es difícil de ver tipo de big picture, ¿no? Como que verlo completo, que es un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Como fuera de cámara. Sí. ¿Y ustedes cómo lo sienten? ¿Qué es lo que ven que está pasando en Solana y en otros ecosistemas? Y también hay algo interesante en esa experimentación, que es como que las reglas se convierten, son tan difusas, para bien o para mal, ¿no? Pero digamos, como artistas, tener que bucear en eso y es la oportunidad para también ser creativos y encontrar nuevas formas de comercializar, de vender, de pensar tu propia obra, Sí. que no es nada menor, ¿no? No, por supuesto. Algo que nosotros le preguntamos siempre a nuestros invitados tiene que ver con que no siempre estamos en ese momento álgido de creación, de producción, que hay otros momentos donde quizás estás más abajo, donde sentís como que no le encontrás la vuelta, como que estás como en ese vacío que mires para donde mires, no ves nada y no encontrás una soga o una salida. ¿Te pasó de sentirte en ese lugar, en ese vacío creativo, o puede ser a nivel humano? Y si fue así, ¿cómo pudiste salir de ese lugar? Y sí, un montón de veces, creo que a todos nos pasa. O sentís que te repetís, o que estás bloqueado, o que no estás conforme con lo que estás haciendo. Uno es también obsesivo y se presiona a veces, ¿no? O al menos yo soy medio así. Pero justo ayer estaba en un espacio en Twitter, bueno, en X, que me preguntaban sobre el bloqueo creativo, y me acordé que tenía una profesora creo que era tercer año de dibujo, que hacíamos unos ejercicios de desbloqueamiento creativo, y era, por ejemplo, googleás, que a veces lo hago, buscás o googleás 10 imágenes o 20 imágenes de artistas que te interesen, no sé, argentinos, ilustradores, lo que sea. Y en el celu o con un reloj te pones un cronómetro de 30 segundos. Pones la primera obra y en 30 segundos dibujás un pedacito de esa obra, una parte, no sé, un ojito o una abstracción o una línea. Pasan los 30 segundos, cambias de obra, continúas el dibujo, es como medio un proceso que se usaba en el surrealismo, ¿no? Y vas cambiando cada 30 segundos y el trabajo te va generando una composición extraña. Medio cadáver exquisito, ¿no? También. Puede ser, pero vas viendo lo que Sí. tenés antes, lo previo. Entonces un poco así se desbloquea la cuestión compositiva, ¿no? Claro. Siempre hablando en cuestión más técnica y compositiva. Y con la pintura también me parece que está bueno probar un material que no hayas probado nunca. Decís, bueno, nunca pinté con acrílico o con acuarela, y te compras un blog y empezás a hacer manchas, y a partir de esas manchas puede pasar de todo. Son ejercicios, ¿no? de desbloqueo. Sino también parar unos días y leer algo que te interese. Yo estoy leyendo El martillo de las brujas, pero hace como 2 meses, no lo puedo terminar. No sé, hay muchas cosas, pero sí, son momentos, ¿no? que nos pasan a todos. A mí me ayuda la lectura cuando puedo, porque últimamente me cuesta mucho encontrar el tiempo, y esos ejercicios de desbloqueo me parecen fabulosos también. Pero Hay mucha riqueza en lo que decís sí. y me flashó ese ejercicio que Está bueno, contaste. pruébenlo, está re bueno. Es muy interesante. Y siempre hay algo, ¿no? De lo referente, pero también de lo espontáneo, ¿no? Bueno, 30 segundos, ¿qué es lo que tu ojo ve? Claro, aparte tenés que trabajar de otra manera, no podés ser muy perfeccionista, va a ser una línea más sucia, más apurada, sale otro tipo de dibujo, de composición o de idea, está bueno. También hay algo de jugar, ¿no? Sí. Como medio, a veces uno parece como que las bases siempre llegan por lo menos para mí es siempre a jugar. O sea, bueno, vamos a ver con qué juego, ¿no? Más que lo que puedo producir, más que lo que quiero Total, bajar, ¿no? sí, es pasarla bien. Si la estás pasando mal, ya todo va a salir mal. La pintura o el dibujo o la ilustración se va a arruinar. Porque se ve cuando uno no lo está disfrutando. Lo sabemos y se ve en el resultado final, ¿no? Bueno, y hablando de interpretación, Gaby, tenemos la bella posibilidad de que Gaby realiza su interpretación del invitado, en este caso de Luciana. Es como un presente para Ay, vos. qué hermoso.
Me muero, qué lindo. Fue un proceso bastante, o sea, es como muy, realmente es un estilo muy marcado para mí, que es como que dije, bueno, o sea, ¿cómo puedo yo interpretar, ¿no? Este estilo, ¿no? Esto como, porque hay mucha personalidad en en cada cosa que haces, y es como que dije, bueno, voy a responder a esto, hablando del juego, voy a responder a los estímulos directamente, voy a volver a estímulos formas que yo veo que me gustan, formas que me apelan a mí, y dije, bueno, voy a hacer una pequeña porción de cómo Gabriel haría algo como de Lu, ¿no? Entonces es como que Está algo de increíble. que me dejé llevar mucho por eso y además yo tengo un estilo muy gráfico, ¿viste? Como, Sí, entonces es como que, digo, bueno, ¿cómo se llega, ¿viste? Con eso, ¿no? Entonces ahí hice un jugueteo. una belleza. Y muchas gracias, chicos. Qué regalo más lindo. Estoy muy feliz. Si querés, puedes mostrarlo también para la Precioso. cámara para que el resto también pueda Sí, verlo. perdón, me olvidé que estaba la cámara. Tu Me lo vas a interpretación, firmar. obvio. Y bueno, y también un vasito, que es un regalito Ah, para qué vos, en el bueno. vacío, para que tomes algo Gracias. rico. Gracias. A ver, lo voy a mostrar también. Tremendo. Ahí lo mostramos. Oh, chicos, vine para que me regalen cosas. Qué placer. Y nada, ¿no? Re Nosotros también lindo. agradecerte a vos por el momento, por escucharte. La verdad que somos súper fan de lo que haces vos. Admiramos tu manera humana de relacionarte con otros artistas, de cómo creas tu obra y de realmente preparando un poco, investigándote, nos interesaba muchísimo saber mucho más de vos. Y nada, sos una persona que tiene esa riqueza no solo en cómo expresa lo que hace, tanto hablando como con la mano, sino como la obra en sí. Y nada, la verdad que es algo hermoso y es un honor para mí tenerte acá. No, para Te mí un honor agradecemos. que me hayan invitado. Me habían invitado antes, no pude venir por circunstancias eh, personales, pero la verdad que tenía muchas ganas de estar acá y charlar con ustedes y los admiro y los aprecio mucho. Así que gracias, gracias. Muchas gracias Muchas a vos. gracias. Y bueno, con esto nos despedimos. Un hermoso episodio. Agradecemos nuevamente a los chicos de Solexar por este espacio. Y en eso estamos, conociendo a artistas, conociendo cómo piensan, cómo sienten, creando también, que eso es muy importante. Y agradecer a todas las otras personas que están del otro lado, que por suerte también son personas que crean. Muchas personas que escuchan estos episodios son personas que también hacen cosas increíbles, así que les agradecemos a todos los que están del otro lado. Nos veremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.